Porque vamos a hablar de los proyectos de partidos políticos feministas y que, bueno, aunque aparezcan como minoritarios, también tienen cosas que decir ante este periodo electoral y de pre-campaña. Bueno, pues ya estamos con esa primera conexión telefónica. Nos vamos hasta Canarias. ¿Y por qué hasta Canarias? Pues es fácil. Iniciativa Feminista es la única formación política en España y en Gran Canaria que presenta a una mujer como opción número uno. Todos los partidos que se presentan por la misma circunscripción han inscrito a un varón como primera opción, ya sea de derechas o de izquierdas. Peor suerte corren las personas censadas en la circunscripción de Lanzarote que quieran elegir a una mujer como senadora, ya que el 100% de las candidaturas al Senado presentan un varón como única opción. Y Fuerteventura ha optado por 6 varones de 7 candidaturas. Bueno, pues está con nosotros y de ello vamos a hablar Juana María Santana Hernández. Juana María, buenos días. Hola, buenos días, Ahora sí, Susana. estupendo. Muchísimas gracias, Juana María Santana Hernández, candidata al Senado por Iniciativa Feminista, por aceptar este diálogo con No, nosotras, gracias a ustedes. con nosotras en el mundo. Bueno, Juana María, ¿cómo llega Iniciativa Feminista a las elecciones del 20N de 2011? Pues llega como una evolución natural, porque cuando el asociacionismo feminista decide participar activamente políticamente y dejar de pedir, pues se articula una vez más un proyecto feminista en España, en este caso Iniciativa Feminista, y el primer evento en el que participamos es las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. En vista de los resultados que no fueron desalentadores, a pesar de no conseguir, porque es muy difícil llegar y conseguir las cosas a la primera, pues decidimos reorganizarnos para las elecciones generales de 2012, previamente estaban previstas para marzo de 2012. Claro. El adelanto de las elecciones y los nuevos requisitos de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que exige un 0,1% de las firmas de los censados en la circunscripción electoral a la que te presentes como partido, pues hizo que nos replanteáramos el presentarnos en toda España. Y por supuesto presentarnos al Congreso, que se exigen todavía muchos más requisitos, y encima tenemos el sistema DON que favorece el bipartidismo, etcétera. Entonces se hizo un estudio político de la situación. Habíamos visto que en Canarias habíamos tenido una buena respuesta y contamos con un grupo cohesionado, y pensamos intentarlo de una manera pequeña, como una pequeña muestra, y era el Senado por Gran Canaria. Presentamos una sola opción, en este caso soy yo la candidata, pero ya digo, hay un equipo detrás, sería inviable porque cumplir los trámites burocráticos y las trabas que le presentan a todos los partidos, sean grandes o pequeños, en eso sí hay igualdad, excepto en el requisito añadido de las firmas, pues es muy difícil cuando te adelantan las elecciones y te graban esos requisitos. Y ya digo, esta es la fórmula que hemos ideado. Vamos a ver qué tal se nos da, vamos a seguir en la brecha, y lo que no queremos es que el proyecto muera por inacción. Es decir, que en Queremos Canarias... el apoyo de las voces feministas que queremos llevar a dialogar en horizontal, en pie de igualdad con el resto de los poderes públicos. Es decir, que en Canarias sí que alcanzaron ese 0,1%, dijiste, o 0,1. Uf. Eso es En el tema Canarias de sí las la firmas, consiguieron. sí, claro. Vale. Ningún partido que no tenga escaños, que no tenga representación parlamentaria, podía presentar la candidatura sin cumplir el requisito previo de llevar las firmas que correspondieran al 0,1. En nuestro caso eran 655 firmas válidas, había que llevar muchas más por si acaso alguna no cumplía el requisito o se echara para atrás. Entonces duplicamos ese número y aún quedaron firmas por recoger. Muy bien, Juana María es licenciada en Derecho y trabaja como abogada en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sí. Fuiste vicepresidenta de Iniciativa Feminista a nivel estatal, entiendo, y coordinadora de Iniciativa Feminista Canarias y portavoz también de la misma iniciativa en la Coordinadora Europea de Partidos Feministas. Así es. Fue candidata también al Parlamento Europeo en 2009, en esas elecciones que tú has comentado, y pertenece a la Red Canaria de Mujeres por la Igualdad.
Juana María, o nos gustaría que pasáramos sobre esos 5 puntos clave de los que ustedes quieren trabajar en el Senado, de lo que tú quieres llevar al Senado. Y no sé si vamos más o menos uno por uno, y yo creo que una de las cosas muy novedosas, además de presentarlo como un primer tema, es esto de conseguir el fin del terrorismo machista, que ningún otro partido siquiera lo ha mencionado en sus programas. Bueno, los puntos clave son más de 5. Estratégicamente hemos puesto a la candidata en la página web 5 puntos, a la suplente hemos puesto otros 5 puntos, pero son realmente 14 los puntos claves que en la reunión de partidos feministas en vivo que tuvimos en Polonia se llegaron. Y el primer punto, por supuesto, por la gravedad del tema, es el terrorismo machista. Ustedes proponen que deje las armas el terrorismo machista. Sí, imagínate la alegría que tienen los partidos políticos actualmente por el abandono de las armas, supuesto abandono, esperemos que así sea, de lo que llamamos terrorismo institucional, el único terrorismo que parece que importa, las únicas víctimas, todas las víctimas son dolorosas, todas dejan una familia y un entorno destrozado, pero en el caso del terrorismo machista parece que esto es algo con lo que se tiene que convivir y no se tienen unas políticas verdaderamente eficaces, se van dando palos de ciego aquí y allá, se abandonan, se vuelven a tomar. En definitiva, nosotros proponemos una política eficaz, además de que el eje de igualdad viene desde Europa, que se coordine en todos los estados europeos, de la Unión Europea, y que se lleven hasta el final, que los presupuestos públicos con sus bandazos en favor de la economía y los mercados no abandonen las políticas de igualdad por otras políticas supuestamente más importantes, porque no hay nada más importante que la convivencia pacífica y el derecho a la vida y a la integridad física. Sí, bueno, y además bueno, que la situación se hace insostenible cada vez que recibimos la noticia de un nuevo asesinato, parece que no acabamos de salir a las calles, ¿no? Bueno, pero es que es aún más grave. De la manera que nos lo venden, que ponen el contador a cero cada año, parece todavía algo, no hay adjetivo porque no es razonable, no es tolerable, pero es que si la fuéramos a contar serían miles. Yeah. Aparte de que ese contador cuenta lo que es inmediato, no cuenta ni las mujeres que fallecen como consecuencia de las palizas reiteradas, no cuentan las que están en coma, no cuentan las que están discapacitadas, no cuentan las que han perdido el juicio, no cuentan las que han abortado, no cuentan una serie de cosas que no interesa que salgan a la luz pública, no interesa la pérdida de capital humano que estamos teniendo, porque siempre lo humano cuando es en femenino parece que es menos humano. Los derechos humanos con perspectiva de género. Bueno, yo siempre había entendido que los derechos humanos eran de hombres y mujeres, o varones y mujeres, como lo queramos llamar. Pero tenemos que empezar a verlo todo a la luz de la perspectiva de género, como si las mujeres hubiéramos llegado aquí a la tierra el otro día. Entonces, esto es un terrorismo que mata y el primer punto debería ser acabar con ese terrorismo que está diezmando la población nacional. Muy bien, Juana María, pasamos a ese siguiente punto, que sería el tema de la coeducación, que se implante en todos los niveles educativos, dotar de recursos al profesorado y de la debida, o bueno, de la formación que se requiere. Esa coeducación que no acaba de cuajar eso. Bueno, esto es básico porque entendemos que un cambio social, desde luego las leyes deben impulsarlo, las leyes deben ser un motor, pero también tiene que haber paralelamente, no tiene por qué ser una cosa así o la otra, tenemos que ir trabajando en la educación en igualdad, en la educación de niños y niñas sin estereotipos sexistas, sin papá puso una semillita como si mamá fuera una maceta, sino diciendo las cosas desde el punto de vista de la ciencia y la genética. Papá y mamá juntaron sus semillitas, erradicando conceptos como Dios creó al hombre y vio que estaba solo, no era bueno, creó a la mujer, eliminando esa potestad que tienen las autoridades académicas de borrar los referentes femeninos y dejar a la población con un lenguaje sexista, sin referentes. Entonces las niñas se educan en un contexto que les es hostil, que mínimamente las tolera, que las educa para que sean buenas compañeras, pero no hemos avanzado mucho y como decían ustedes al principio, se ven los debates. Todo hombres, claro.
Y si vemos que las cúpulas académicas, que las jerarquías eclesiásticas y que los poderes públicos están todos dominados por varones, además de estar los recursos económicos en manos de unos pocos, pues claro, es básico empezar con la coeducación para que todas las personas veamos que es necesario educarnos y convivir en esa igualdad. Y luego también, Juana María, está el tema de esa posibilidad de que hombres y mujeres tengan el mismo acceso a las oportunidades laborales. Y para ello hay que pensar ya en implantar los permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad, y a la que ustedes se han también adherido desde hace ya también bastante tiempo en su programa. Es otra cuestión básica, porque la igualdad tiene que atravesar todos los frentes, el económico, el financiero, el laboral, el campo, la mar, absolutamente todo tiene que estar teñido. Y para esto tenemos primero que educar desde el principio, esa coeducación también parte de la familia, y tiene que haber una corresponsabilidad entre ambos progenitores, para que desde el principio estén al pie del cañón con ese hijo o esa hija. Pero por otro lado tiene un aspecto laboral muy importante, que es que las empresas, a pesar de que las mujeres tenemos muy poco ausentismo laboral por el tema de maternidad en comparación con el que tienen los varones por otros temas, se nos achaca esa posibilidad de poder ser madres, de poder abandonar o dejar de lado nuestras tareas por atender lo que se considera, por otro lado, que es nuestro deber, las tareas familiares, el cuidado, etcétera. Entonces, una de las cuestiones con las que contamos para coeducar, para la corresponsabilidad familiar y para ir cerrando esa brecha laboral que existe entre varones y mujeres, son los permisos parentales iguales e intransferibles. Juana María, vamos también a este punto que ustedes también lo han incluido de manera explícita, que es la abolición de la prostitución. Algo que también la mayoría de los, bueno, no creo haberlo visto en ningún otro plan de campaña. Sí tienen algo, no de abolir la prostitución, pero sí tratan la trata y el tráfico a algunos programas. Pero bueno, es que esta dualidad, prostitución sí, trata y tráfico no, es como decir plátanos sí, comercio de plátanos no. Entonces, nosotros creemos que esto es básico para la igualdad. No podemos seguir coexistiendo con estas increíbles paradojas como que Angela Merkel gobierna un país e incluso marca las directrices y el paso de los países más avanzados de Europa, y en el barrio rojo de Ámsterdam de Hamburgo, se exhiban las mujeres en peores condiciones que las ferias en los zoológicos europeos, porque no lo permitirían los ecologistas. Saldrían a la calle en manifestación si se exhibieran los animales como se exhiben a las mujeres en estos barrios. Independientemente de este ejemplo que he puesto, para poder vivir en igualdad y para poder dar un buen ejemplo a las sociedades futuras, tenemos que dejar el mercadeo de mujeres. Tenemos que dejar la falsa idea de la liberalidad sexual de la prostitución, cuando realmente la liberalidad consiste en que ambos elementos de una relación sexual busquen lo mismo, que es el placer, y no uno el dinero, porque no tiene otro medio, porque tengamos en cuenta que normalmente ejerce la prostitución quien lo necesita, es un recurso, no es una profesión. Y esa relación está desequilibrada, es injusta, y que se venga repitiendo desde muchísimo tiempo atrás no la justifica. Hay muchas instituciones que vienen de antiguo y se han ido eliminando. Entonces no hay nada que justifique que actualmente en una sociedad en la que podemos vivir en pie de igualdad, por lo menos formalmente, se mantenga una institución que procede del esclavismo y que procede de la reducción de la mujer a mero ganado. Tenías la posibilidad de casarte, de entrar como religiosa, sierva de Dios, o prostituirte, porque se te negaba el acceso a los recursos, a la formación, a los medios de vida, y entonces dependía siempre de ser placentera a los varones para poder subsistir. Eso hoy en día no tiene ningún sentido, y por eso muchas de estas mujeres se extraen, se exportan de países empobrecidos y se explota ciertas debilidades, como se hizo en España cuando eran principalmente yonkis, etcétera. Todo esto proviene de cuando se modificó en el Código Penal del 95, creo que estaba entonces Felipe González, y se eliminó del Código Penal el delito de proxenetismo. Es decir, se toleró en España que se traficara, que se tratara con mujeres. Se asentaron las mafias, y cuando se vio que las mafias no solo trafican con mujeres, sino que luego también tienen temas de drogas, de armas, son molestos, etcétera,
pues en el 2003 se volvió a introducir la figura del proxenetismo. Lo que quiere decir esto es que en realidad se puede vivir sin prostitución, se puede vivir. Esto está incentivado porque produce muchísimos recursos. Se incentiva también a través de la pornografía, que provoca en los varones la necesidad ficticia de llevar a la práctica cosas que deberían quedar en muchas ocasiones en tu cabeza. Te podrían dar placer mentalmente, no tienes por qué explorar todas las posibilidades sobre otra persona, porque a esa persona pues sencillamente le duele o le infecta, o le rebaja la dignidad. La pornografía siempre va contra el cuerpo de las mujeres. Es muy difícil que tú veas en una pornografía elementos que sean realmente contrarios a los varones. Entonces, esto está fomentando entre la juventud un inicio en la sexualidad que vulnera muchos de los derechos de las mujeres y que potencia que los busquen fuera de manera rápida y sin responsabilidad alguna. Muy bien, Juana María. Vamos a ir, bueno, con este último quinto punto de digamos, de esta ronda, en el sentido de, ya nos has comentado que hay más puntos que ustedes van a atajar. Pero bueno, para ir dando término, queremos dar paso a otras propuestas. Y bueno, la cuestión sería que también, bueno, se pide también un Estado laico, ¿no? Terminar también con clases de religión en centros educativos para que se dé libertad a la educación afectivo-sexual, ¿no? En escuelas e institutos. Claro que sí. Ya decía antes también que la iglesia, cualquier iglesia, la católica, que es la que tiene en España un rango más oficial, aunque el Estado se declara aconfesional, es una institución jerarquizada y absolutamente patriarcal, no mucho ni poco, absolutamente patriarcal, transmisora de estereotipos, transmisora de dominaciones y sumisiones. Entonces, estas clases de religión, que bueno, no se trata de ser como se hizo en la Europa del Este y prohibir el misticismo, la creencia de cada uno, pero reservada su intimidad y su privacidad, y siempre que públicamente no vaya contra la igualdad y los derechos humanos, pero este recurso se debería destinar a algo mucho más efectivo y mucho más en favor del factor de desarrollo que significa la igualdad, como es la educación socioafectiva, para impedir embarazos adolescentes, para generar un conocimiento mayor y no el que se está adquiriendo otra vez, como decía antes, de la pornografía, un conocimiento mayor y más certero, y además ligando lo sexual con lo social y con lo afectivo, que es lo que es, porque el sexo puede generar procreación, el sexo puede generar afecto, el sexo puede nacer del afecto y el sexo genera relaciones sociales. Entonces, todo esto tiene que ser visto de esta manera y no como un tabú, como algo arcaico, sobre todo cuando estamos recibiendo noticias todavía, como ayer en el telediario de la UNO, este juicio que se llevó a cabo por la mutilación genital de una bebé en España. Entonces, bueno, no hemos avanzado tanto, quizá incluso estamos, no quiero ser catastrofista, pero al borde de una involución, o por lo menos de un sopor alrededor de estos temas, y yo creo que sería muy bueno preparar al profesorado para que estas clases se puedan dar y dotar presupuestariamente este recurso para tener las clases de educación socioafectiva que tanta falta hacen en nuestra sociedad. Y Juana María, ¿nos podrías resaltar en todo caso alguno de esos otros puntos que, bueno, la verdad es que no los tengo yo aquí a la mano? Y bueno, y que bueno, no sé si se puede consultar ya en la página de Iniciativa Feminista. Pues no lo sé, porque igual que tuvimos antes problemas de comunicación, claro. La verdad es que tenemos bastantes problemas técnicos a veces que nos cuestionan muchas cosas, pero bueno, vamos a dejarnos de... pues por ejemplo hablamos de introducir programas de seguridad social individualizada, el derecho a decidir sobre la maternidad que tienen las mujeres y que no debe ser objeto de continuos debates y vueltas atrás, el rechazo a la guerra como solución de los conflictos entre países, la laicidad de Europa sin favorecer económicamente a ninguna religión, que está en consonancia con lo que hablamos antes, pero no es exactamente eso. Estamos porque los medios de comunicación favorezcan el desarrollo de una sociedad igualitaria y pacífica, controlando la publicidad y el tratamiento que se hace del cuerpo de las mujeres y de los modelos masculinos y femeninos. Por supuesto, dentro de esto está el no absoluto a los anuncios de prostitución. Políticas que tiendan a erradicar el modelo neoliberal capitalista que pone todos los recursos en las manos de muy pocos varones
varones, permitiendo situaciones de gran desigualdad, pobreza y crisis en todo el mundo. Ya decía antes que nos interesa todo, el campo, la mar, hay mujeres en la vida rural, en el mar, en todas partes. La igualdad tiene que ser, insisto, transversal a todo. Participación proporcional de las mujeres en la economía, la política y la sociedad, soporte social y económico a las familias monoparentales, rechazo al heterosexismo como norma general de aprobación social y apoyo a la libertad sexual individual, y un desarrollo largo que viene a concretarse en que queremos participar y estar en pie de igualdad, deliberando, dialogando y dejar de ser un movimiento, el feminista, que nos ha traído hasta aquí. La lucha feminista es la que nos ha traído hasta aquí, que deje de pedir, que dejemos de ser las eternas pedigüeñas, las que votamos en los partidos mayoritarios a ver si nos dan unas migajas, las que estemos de consortes, de políticas consortes de los varones, y que nos voten, que nos apoyen, que apoyen esta candidatura número 9 del Senado por Gran Canaria, para que tengamos un pie o dentro del Senado o un poquito más cerca de esas instituciones y podamos dialogar en igualdad, dialogar en horizontal y dejar de pedir desde abajo. Pues Juana María Santana Hernández, candidata al Senado por Iniciativa Feminista en Canarias. Muchísimas gracias, Juana María. Mucha suerte en estos últimos 8 días. Gracias, Susana. Muchas gracias. Le seguiremos por ahí. El Facebook también, quien tenga redes, pues también están ustedes por ahí. Así que bueno, sí. Es una buena manera también de seguirlas. Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de expresar nuestro programa y de pedir el voto, que tenemos, como bien dijiste antes, muy pocas los partidos minoritarios, y te diría aún más, especialmente los que somos de esta onda, que parece que realmente el feminismo no ha sido el movimiento pacífico por autonomacia, sino parece ser que hemos sido los que hemos puesto las bombas y demás, porque nos tienen muchísimo miedo. Por eso hay tanta resistencia. Hay que desterrarlo. Claro. ¿Dime? Por eso hay tantas resistencias, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio. El lado simio, la caverna, parece que nos tira. Parece que tenemos miedo al cambio, a la evolución. En fin, es un factor de desarrollo, pero cuesta. Muy bien, Juana María, pues os seguiremos por aquí. Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos, suerte ahí en Canarias. Gracias, buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto.